Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a hablar sobre la historia del dibujo y los tipos de dibujo. Mi equipo está conformado por Jorge Yair Meléndez de Casas, Alfonso Clache Gutiérrez y William Texis Texis. Vamos a empezar con ¿qué es el dibujo? El dibujo es una forma de expresión visual que utiliza líneas, formas y sombras para representar ideas u objetos. Es una de las primeras manifestaciones artísticas del ser humano y ha evolucionado con el tiempo adaptándose a nuevas técnicas y herramientas. La historia del dibujo a través del tiempo. A través del tiempo el dibujo ha evolucionado de distintas formas y con cada época ha cambiado. Por ejemplo, la prehistoria. Surgió hace más de 30.000 años. En esta se hacían pinturas rupestres en cuevas como Lascaux y Altamira. Representaban animales, cacerías y figuras humanas. Además, usaban pigmentos naturales como carbón y óxidos minerales. Uno de los ejemplos de la pintura prehistórica son las pinturas rupestres de Lascaux, que se ubican en Francia, donde se pueden ver animales que antes cazaban. Otra época fue el Antiguo Egipto, que surgió hace 2630 años antes de Cristo. En esto utilizaban jeroglíficos y decoraciones en las tumbas. Representaban a los dioses y faraones con los dibujos. Usaban técnicas de proporción y perspectiva jerárquica. Los materiales que utilizaban eran papiro, caliza y pigmentos minerales. Un ejemplo de la pintura de Egipto es la tumba de Nebamun, que se encuentra en el Museo Británico, en donde se pueden ver personas dibujadas decorando la tumba. A continuación vamos a hablar de la Grecia clásica del siglo VI a.C. Esta desarrolló técnicas de proporción y perspectiva. También se aplicó en cerámica, esculturas y arquitectura. Representación del cuerpo humano con precisión anatómica. Influencia en el arte renacentista y posterior. Un gran ejemplo de esta época en cerámica podría ser la ánfora de Ezequías. Edad Media, siglo VIII a siglo XV. Predominó el tema religioso en manuscritos iluminados, uso de pergaminos y técnicas de dorado, figuras estilizadas con poca profundidad, introducción de elementos decorativos y caligráficos. Un ejemplo para la Edad Media podría ser el libro de Kells, una ilustración religiosa celta. Posterior a esto vamos con la Edad Moderna, siglo XV al siglo XVIII. Vamos primero con el desarrollo de la perspectiva lineal. Un gran ejemplo es Leonardo da Vinci. Mayor realismo en cada presentación y las diferencias entre el dibujo artístico y técnico. El uso de materiales como lápices y grafito, asimismo como la tinta. Y vamos con un ejemplo que es la Escuela de Atenea, Rafael, siglo XVI. Proseguimos con la era digital. En esta es el actual en la integración de herramientas digitales en el arte, el uso de software como Photoshop e Illustrator, expansión del diseño gráfico y la animación del arte conceptual, asimismo como la creación de imágenes hiperrealistas y el modelado 3D. Y uno de los grandes ejemplos en la era digital son las ilustraciones conceptuales para películas y videojuegos. En este caso el ejemplo es Star Wars o Final Fantasy. Ahora hablaremos de la clasificación del dibujo. El dibujo se clasifica en diferentes categorías según su función y técnica. Vamos con el dibujo técnico utilizado en áreas especializadas como la arquitectura, ingeniería industrial y diseño industrial. Se subdivide en categorías. Los tipos de dibujo técnico es el electrónico, que cuenta con circuitos y sistemas electrónicos, arquitectónico, planos e edificaciones, geológico, representación de formaciones terrestres, topográfico, relieves y terrenos, urbanístico, planificación de ciudades, sanitario, instalaciones de agua y desagüe, mecanizado o industrial, piezas de maquinaria. El dibujo estético se centra en la representación visual y estética de un tema, ya sea para la expresión de una idea, un sentimiento o simplemente para crear algo visualmente agradable. El dibujo estético busca la creatividad y la expresión de la persona. El dibujo decorativo se utiliza para embellecer y adornar objetos, espacios y superficies. Este tipo de dibujo se enfoca en crear patrones, motivos y diseños que visualmente sean atractivos y armoniosos. Por otra parte, el dibujo publicitario es una herramienta esencial en el campo del marketing y la comunicación visual. Su objetivo principal es captar la atención del público y comunicar un mensaje de manera efectiva y atractiva. Este tipo de dibujos se utiliza en anuncios, carteles, folletos, empaques y otros.
En conclusión, podemos observar que el dibujo ha evolucionado a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades culturales y tecnológicas. Hoy en día sigue siendo una herramienta fundamental en el arte, el diseño y la comunicación visual. Muchas gracias por ver.